El otro día os comentaba sobre el suicidio y la filosofía de Camus acerca de la vida, la cual se resumía en que ésta carece de sentido. Y hoy os quiero traer el lado totalmente opuesto, a Viktor Frankl. Y sí, lo pienso hacer de nuevo con Bloodborne. Si bien es un existencialista igual que Camus, este afirma que la vida sí tiene sentido por el mero hecho de existir, solo que tenemos que encontrarle el sentido nosotros, que la vida es maravillosa con solo de pensarlo y que nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para hacer unos burpees y dejar de comer croissants con café y ser felices todos. Primero, dejadme que os cuente su historia. Era un judío en la época de un señor pequeñín muy cabreado que llevaba bigote. Fin de la historia. Él fue un psicólogo superviviente de los campos de concentración, estuvo en 4, incluyendo Auschwitz, y tuvo que cargar con la muerte de sus padres y de su mujer embarazada en estos mismos. También tuvo que cargar en su conciencia con la culpa de que tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos porque tenía un visado, pero decidió quedarse porque sus padres no tenían, sabiendo de sobra el precio que iba a pagar. Nada más ser capturado, le arrebataron su manuscrito que contenía las investigaciones y trabajo de toda su vida, y lo destruyeron delante de él, obviamente. Y aún así, defendía que la vida sí tiene sentido. Pero ¿cómo alguien que sufre tanto puede llegar a afirmar eso? Pues finalmente, tras la liberación en 1945, escribió un libro contando sus vivencias y cómo lo hizo. Libro que finalmente terminó siendo El hombre en busca de sentido, el cual voy a desmigajar lo que considero que son los puntos clave. Con el pasar de los años terminó inventando la logoterapia, que se podría resumir en una terapia para encontrar el sentido de la vida. Pero en esta terapia no te dan la respuesta directamente, te ayudan a que tú encuentres el sentido de la vida. Lo primero que quiero comentar es que hay un par de frases con las que Víctor se sentía bastante identificado, y se puede decir que le definían como persona. La primera la dijo Dostoyevsky: el hombre es un ser que puede acostumbrarse a todo, lo cual Frank estaba de acuerdo, aunque afirmaba que no sabía cómo hacerlo. La segunda es de Nietzsche y es de mis favoritas: quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Afirmaba que la idea del suicidio estaba siempre presente en sus compañeros de los campos, llegando a asegurar que los primeros en fallecer eran siempre los que se rendían a la vida, es decir, los que carecían de un propósito. Para poder mantener el ánimo, teniendo en cuenta que era un campo de concentración, buscaba los placeres de la vida. Una idea de Schopenhauer. Víctor los llamaba los placeres de la vida del campo de concentración, como por ejemplo ponerse feliz cuando lo movieron de Auschwitz a un campo de concentración sin chimenea. Esto implicaba que de momento no iba a ser gaseado. O por ejemplo, también se puso muy feliz cuando pudo dormir en la enfermería, pese a estar en cuidados, porque implicaba que no iba a dormir apretado con cientos de personas. Situaciones que en cualquier otro contexto serían horribles igualmente, pero aún así Víctor era capaz de encontrarle lo positivo. Esto en el Bloodborne puede equivaler a encontrarnos viales de sangre para poder curarnos, descubrir un atajo o encontrar un arma mucho mejor. Cosas que a simple vista no parecen grandes logros, pero que a la larga nos ayudarán en mantener la moral. También nos plantea la pregunta sobre la libertad interior. ¿Está el hombre condicionado por el entorno? Según Frank, un hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, incluso en los peores momentos. A un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la libertad humana, la libre elección personal ante las circunstancias para elegir el propio camino. Como dijo Dostoyevsky, solo temo una cosa: no ser digno de mi sufrimiento. Y es precisamente en esa libertad interior, en la que nadie te puede arrebatar, la que confiere a la vida intención y sentido. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en la que carga con su cruz, incluso en situaciones muy adversas, comporta la singular coyuntura de dotar de sentido profundo a la vida. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o arrastrado por la amargura lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal. Es decir, en Bloodborne tú llegas a Yharnam, la ciudad está ahí, tu misión es poner fin a la pesadilla y no sucumbir a los monstruos. Pese a que la ciudad y los enemigos intenten hundirte, debes mantenerte fuerte y luchar. Es precisamente a través de este sufrimiento donde Víctor ve una oportunidad para crecer, para enfrentarnos a la adversidad y mejorar como personas, para así afrontar nuestro destino. Esto se podría materializar como subir de nivel directamente. Tú luchas contra monstruos que son muy duros, los cuales cuando los derrotas te van a dar experiencia con la que puedes subir de nivel y afrontar los nuevos retos en la vida. En el libro se nos comenta cómo se utiliza el pasado para apaciguar el presente, cómo el propio Víctor se imaginaba conversaciones con su mujer mientras era maltratado por sus captores, llegando a afirmar que realmente le daba igual si le decían que su mujer había muerto, él seguiría imaginándosela. Asegura que esto puede llegar a ser muy peligroso, pues puede ser el detonante para que dejemos de realizar acciones positivas, ya que las adversidades son necesarias, son un medio para que el individuo prospere. Imagina que derrotas al primer jefe, y en vez de querer continuar con la historia y con la misión, te quedas eternamente rememorando esa batalla, una y otra vez. Con esto nunca prosperarás. Como
Como he comentado antes, el prisionero que perdía el propósito de vivir, el que perdía la fe en el futuro, estaba condenado. Nos habla de cómo un prisionero había soñado que el 30 de marzo de 1945 terminaba la guerra. El 31, como no había terminado la guerra, murió repentinamente. Este prisionero perdió su sentido de la vida, y después perdió la vida. Según Víctor, no importa lo que esperemos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que la vida es la que nos plantea preguntas a las que tenemos que responder no con palabras y reflexiones, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que se nos asigna. Nuevamente, da igual lo que tú esperes del juego, el juego es como es, y por mucho que reniegues de él, nunca va a cambiar. Así que solo te queda una opción, afrontarlo y cumplir tu misión. Aquí es donde se separa radicalmente de Camus. Aunque pueda parecer similar, Camus afirma que la vida no tiene sentido. Si bien le damos nosotros uno, la vida por el mero hecho de existir no tiene sentido. Y es absurdo tratar de buscarle uno. Víctor también afirma que el sentido de la vida de un hombre difiere al de otro. Es decir, nunca será el mismo, ya que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder al sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Cada uno tiene su propio destino, y si descubres que tu destino es sufrir, debes aceptarlo, porque el sufrimiento se convierte en tu única y singular tarea, ya que ese sufrimiento te otorga el valor de persona única e irrepetible. Es decir, la misión del cazador es despertar de la pesadilla. Para ello, tendrá que morir y despertar cientos de veces, enfrentar a monstruos aterradores, y seguramente no es la misión que él quería, pero es la que le tocó. Por eso, solo le queda abrazarla y cumplir su objetivo. Y preguntaréis, ¿cómo es esto aplicable al día a día? Pues basándonos en Frank, tendrías que buscar varios sentidos a la vida. Uno, tus objetivos a corto plazo, pequeñas tareas en el día a día que te aporten felicidad, como por ejemplo hacia él, ayudando en la enfermería de los campos. Tus pequeños logros en el juego podrían ser como completar zonas o ciertos jefes, y luego con objetivos a largo plazo, como hizo él también, utilizando todas sus vivencias para crear una nueva corriente psicológica y poder ayudar al resto. Llevado al juego sería completar el juego y quedarte para ayudar al resto de jugadores a poder completarlo, ya que si no, carecer de propósito en nuestros tiempos nos llevaría a caer en la rutina del día a día, lo que es un placebo de sentido. Si nos fijamos en las personas mayores, cuando se jubilan, hay un gran porcentaje que entra en depresión o bien su salud empeora drásticamente. Esto es porque han puesto fin a su rutina, lo que simulaba su sentido de vivir, y al verse sin nada, se rinden a la vida igual que los prisioneros de los campos. El hombre no inventa el sentido a su vida, sino que lo descubre. Eso sería un buen resumen de la filosofía de Viktor Frankl.